Pues el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante en la educación. Bueno, más que un tema sería una metodología que nos puede servir a nosotros como futuros docentes o como docentes en sí para poder saber llevar de una manera más efectiva o manejar de una manera más efectiva los contenidos de aprendizaje para nuestros alumnos y para posteriormente ofrecer lo que sería un aprendizaje de calidad o una educación de calidad. ¿Pero de qué estoy hablando? Estoy hablando del aula invertida. ¿Por qué es necesario el aula invertida? Pero para responder esta pregunta tenemos que saber primeramente qué es el aula invertida, ¿no? Entonces, ¿qué es el aula invertida? El aula invertida, también conocida como Flipped Classroom en inglés, es un modelo pedagógico en el cual los roles tradicionales del aprendizaje se invierten, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que en lugar de que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos principalmente en el aula y luego realicen lo que es tareas o trabajos prácticos en casa, en el modelo del aula invertida es totalmente lo contrario. Los estudiantes estudian el material previamente en la casa a través de videos, lecturas u otros recursos, ¿no? Y luego utilizan el tiempo en el aula para actividades más interactivas y prácticas, como lo son las discusiones en grupo, la resolución de proyectos o proyectos colaborativos, ¿no? Entonces, eso es lo que es el aula invertida. Esta es una breve introducción para entender lo que sería el aula invertida y lo que vamos a desarrollar a lo largo de este video. Pero ¿qué es lo que busca el aula invertida? Este enfoque busca aprovechar el tiempo en el aula de manera más efectiva, permitiendo que los estudiantes trabajen de una manera más activa y participativa con el contenido de aprendizaje. Nosotros, como en el área de filosofía nos centramos más, también podemos utilizar esta metodología en diferentes áreas de estudio, ¿no? Lo que sería en las ciencias sociales, en las ciencias experimentales, en las ciencias naturales, etcétera, ¿no? El aula invertida es variada, es general para todas las áreas de estudio, no únicamente lo que serían filosofía, ciudadanía o historia. Esto es general, entonces esto nos puede ayudar en varios ámbitos educativos. Tenemos el texto de referencia, donde yo me he basado principalmente para desarrollar este video con los contenidos y con las curiosidades, explicando de lo que es el aula invertida. Pues qué mejor que este artículo, El aula invertida, metodología del siglo XXI, por el autor Ruth Sánchez Pedro. Podemos revisarlo y buscarlo en la web para poder nutrirnos de una manera más amena con los contenidos de este artículo, ¿no? Breve mención. Primero, ¿por qué es necesario el aula invertida en el siglo XXI? El aula invertida es necesaria en el siglo XXI porque promueve un enfoque más flexible, personalizado y centrado en el estudiante para el aprendizaje. Muy bien. En el artículo Aula invertida, metodología del siglo XXI, la autora hace una mención que el aula invertida o flipped classroom trabaja 5 factores. Primero, ofrece más oportunidades para real-time feedback, lo que significa que el profesor puede saber qué saben los alumnos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Este aspecto es fundamental, puesto que lo primero que un profesor ha de saber cuando trata un tema es conocer qué saben sus alumnos para poder orientar posteriormente en el proceso de aprendizaje, dependiendo de sus conocimientos previos, ¿no? Eso es lo que principalmente trabaja el aula invertida, los conocimientos previos. Segundo punto, aumenta y mejora la participación del estudiante durante el proceso de aprendizaje, lo que implica una garantía del éxito, ¿no? Cuanto mayor sea la participación e interacción del estudiante, mayor éxito tendrá. Tercer punto, permite al alumno seguir su propio ritmo de aprendizaje, trabajar en función de sus competencias, capacidades y estilos cognitivos propios, ¿no? Tenemos un cuarto punto que favorece al diseño de actividades más significativas. Siguiente punto, el aula invertida pues permite también a los docentes prestar especial atención a la diversidad, a la, a la diversidad que hay en el aula. También posibilita el cambio de escuela, afectando también a la universidad,
se deja de perder el tiempo en las aulas para hacer cosas que merezcan realmente la pena. Tenemos un sexto punto que crea un ambiente colaborativo tanto a nivel del aula como de profesorado, ¿no? El autor en su artículo menciona que el modelo Flipit es una palanca para innovar, para generar contextos de aprendizaje basados en las tecnologías digitales, considerando al alumno el centro del aprendizaje, en definitiva, o una palanca para conseguir el cambio, ¿no? Para conseguir el cambio en sí en el aula de clases. Muy bien. Como siguiente pregunta tenemos, ¿por qué motivo el docente debe otorgarle valor a la autonomía de los estudiantes en cuanto a la participación y construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el modelo del aula invertida? Basándonos en el estudio realizado por el autor, una encuesta online realizada con 250 profesores por el Flippy Reader Network junto al Classroom Window en el año 2012, muestra que los profesores asocian el Flippy Classroom como una mejora de actuación y actitudes de los alumnos y con una sustancial mejora de la satisfacción en su labor, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante darle una autonomía al estudiante en el aula invertida? Pues con la aplicación de esta metodología, cada alumno aprende a su propio ritmo, por lo que se favorece a que cada estudiante marque su propio ritmo de aprendizaje, ¿no? Bueno, finalmente, pues tenemos que con la aplicación de esta metodología del aula invertida, el alumno aprende a su propio ritmo, por lo que favorece a que cada estudiante marque su propio ritmo de aprendizaje. Entonces, a lo largo de este video desarrollamos lo que sería un aprendizaje nuevo, un aprendizaje como docentes, ¿no? Como una variedad de metodologías que podemos implementar en el aula. Una de ellas es el Flipped Classroom o el aula invertida en sí, para, como les dije al inicio del video, poder manejar de una manera más efectiva lo que serían los contenidos de aprendizaje para posteriormente ofrecer lo que todo docente o lo que todo un sistema educativo tiene como objetivo principal, una educación de calidad. Bueno, muchas gracias por observar este video. Estaremos a lo largo de este ciclo desarrollando más videos como este, informando en sí sobre las diferentes metodologías que podemos utilizar como docentes o como futuros docentes en sí. Muchas gracias y no te olvides de suscribirte.